Ahí. ¿Están viendo ahí la pizarra? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo último que habíamos visto en la clase anterior fue que las magnitudes se clasificaban en escalares y vectoriales. Eh, Recordando que dijimos que la física lo que hace es estudiar fenómenos naturales o aspectos de la naturaleza que pueden ser medidos, y que medir era comparar una cualidad o algún aspecto de la naturaleza con una porción de lo mismo. Por ejemplo, la longitud de un cuerpo, ¿cómo la medimos? Comparándola con otra longitud que tomamos como unidad. En este caso, acá tenemos un dibujito de un lápiz, que lo que queremos hacer es medir su longitud, y para eso tomamos como unidad este segmento al que le llamamos centímetro, y comparamos cuántas veces está contenida la unidad en la longitud que estamos midiendo. En este caso, el instrumento nos muestra que, o el proceso de medición, que la longitud está comprendida entre 8 y 9. No es 8 ni tampoco es 9 centímetros, es más que 8 y menos que 9. Entonces, yo puedo asegurar esto, pero no puedo decir exactamente cuál es el valor de la medición. Ah, Cuando... ¿Alguna pregunta, Cajiao? Profe en el chat dice que no ha empezado a grabar. no, profe, no he escuchado el audio, pero ya La escucho. grabación la hago, la grabación la hago yo acá, no la hago en Zoom. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a pedir que silencien los micrófonos. Si tiene preguntas, lo activan. Entonces, podemos asegurar esto con Ok, certeza. profe. ¿Ya han terminado? Vamos a asegurar que la longitud es más que 8 y menos que 9. No podemos decir exactamente cuánto, porque siempre vamos a tener una incerteza de dónde es el punto donde realmente coincide la punta del lápiz con qué posición de la regla. Entonces, este intervalo lo podemos expresar de la siguiente manera. Tomando el centro del intervalo, por ejemplo, entre 8 y 9, el centro está en 8,5, y dando cuánto se extiende para un lado y para el otro desde el centro, o sea, 0,5. Entonces, decir que la longitud es 8,5 más menos 0,5 centímetros es lo mismo que decir que está entre 8 y 9 centímetros. Bien. No tiene mucho sentido que yo ponga 8,52, porque en realidad yo no sé, en esta cifra ya tengo incerteza, no tengo seguridad de si acaba un 2, 3, 4, porque está dentro del margen de error. Entonces, eh, lo dejo en 8,5. La cantidad de cifras que representa la medición son las que se llaman cifras significativas. Son las cifras de las cuales estoy seguro de que son correctas, y la primera cifra de la cual hay incerteza. O sea, este valor 8,5 ya puede tener un error. 8 sabemos que es más que 8, 8, algo es. Lo que no sabemos es coma cuánto. Entonces, el 8 es certero, y el coma 5 está en el centro del intervalo de duda. Entonces, el 5 es el primer dígito que tiene incerteza. No puedo poner más dígitos. Por lo tanto, hasta ahí es válido, y entonces esta medición tiene dos cifras significativas. ¿Se entiende lo que dije? Más o menos. Sí, profe. Sí, Esas son profe. las cifras significativas.
podríamos hacer la medición observando con más detenimiento o con una capacidad de apreciación mayor. El instrumento este tiene una sensibilidad, de alguna manera, de 1 centímetro, o podría estar marcado a medio centímetro, o si no está marcado, yo puedo darme cuenta, porque tengo una buena apreciación, el observador, que el valor medido en realidad está de la mitad del intervalo hacia adelante. Entonces yo podría decir que está entre 8,5 y 9. 8,5 y 9,0. Entonces, al centro del intervalo lo ubico en 8,75 y tengo una extensión de 0,25 para arriba y 0,25 para abajo. Entonces, esto que está acá es lo mismo que esto. Esto es una medición un poco más precisa. Y esto, en este caso, tiene 3 cifras significativas. Blanco, le voy a pedir que silencie su micrófono, por favor. ¿Quién más tiene el micrófono activado? Bien. Si tienen dudas, no hay problema. Pueden preguntar, pero si no, silencien el micrófono. Bien. Entonces, esta cantidad tiene 3 cifras significativas. Estoy seguro del 8, del 7, y este 5 ya está dentro del intervalo de fluctuación. ¿Bien? Algunos ejemplos. Acá tenemos esta cantidad, 227 metros, tiene 3 cifras significativas. Este número también tiene 3 cifras significativas. Este 0 no tiene información de la medición, o sea, no es una cifra significativa. ¿Cómo van a saber cuáles son cifras significativas en una cantidad? Vienen de izquierda a derecha hasta que encuentren el primer dígito distinto de 0. A partir de ahí, todo lo que se escriba es significativo. Por lo tanto, si se escribe es porque estoy seguro de su valor, y a lo sumo en la última cifra tengo dudas. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos 3 cifras significativas, acá tengo 4, no lo puse ahí, vamos a poner 4 cifras significativas. Acá, por ejemplo, tengo 7, todas son significativas. Este número tiene una cifra significativa, y este tiene 2. ¿Se entiende cómo van a saber cuáles son significativas y cuáles no? Sí, profesor. Sí. Bien. Sí, profesor. Bueno. Ahora, pregunto yo, en la expresión, en la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia que tiene radio R, la longitud, el largo del perímetro, se obtiene multiplicando 2pi por R. Pregunto, ¿cuántas cifras significativas tiene este 2? Este 2 tiene infinitas cifras significativas. ¿Por qué? Porque no es una medición, es un valor exacto. Lo conocemos exactamente, sabemos que es perfectamente 2. Entonces, ese número es como si tuviera infinitas cifras significativas. ¿Bien? Ahora vamos a hablar del concepto de orden de magnitud. Orden de magnitud se aplica a un número, a una cantidad, no importa la unidad de la cual se esté tratando, se le aplica el número. Y dado un número, su orden de magnitud es la potencia de 10 más cercana a él. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el número 130. Las potencias de 10 cercanas a él son 10 a la 2, o sea, el 100 y el 1000. Está entre 100 y 1000. Y está más cerca de 100 que de 1000. Por lo tanto, el orden de magnitud de 130 es 10 a la 2. O cientos, centenas. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Eso es orden de magnitud. ¿Y si es 500? Si es 500,
se lo puede tomar... Ah, a 100. Depende. Si es 500 está más cerca de 100 que de 1000. Sí. Pero se aplica la regla de redondeo. Pueden tomar hacia abajo si quieren. 500 está en el orden de 100. Para arriba ya está en el orden de 1000. Eso es orden de magnitud. ¿Cómo puedo expresar este número con diferente cantidad de cifras significativas? Por ejemplo, lo puedo poner con una cifra significativa es 1 por 10 a la 2, con dos cifras significativas 1,3 por 10 a la 2, y con tres cifras significativas 1,30 por 10 a la 2. ¿Bien? Entonces son expresar esta cantidad con diferente cantidad de cifras significativas. Otros dos conceptos que hay que diferenciar en el tema de mediciones es el de precisión y exactitud, que muchas veces se confunden o se toman como sinónimos. Cuando buscamos medir algún fenómeno, alguna magnitud, ya sea un tiempo, la duración de un evento, la longitud de un cuerpo, el volumen, alguna velocidad, la exactitud es qué tan cerca está el valor medido del valor real. ¿Se entiende? Ahora, si realizamos varias veces la medición, los valores no siempre van a dar el mismo, las mediciones no van a dar siempre el mismo valor igual. Va a haber una pequeña variación. Mientras mayor variación tiene una medición respecto de la siguiente, del mismo objeto, de la misma magnitud, mientras mayor dispersión tengan los valores que estamos midiendo, vamos a tener que la calidad de la medición es menos precisa. Entonces, mayor precisión tiene que ver con más repetibilidad de los valores. Y exactitud tiene que ver con qué tan cerca estamos del valor real. Si hacemos una analogía con tiro al blanco, tenemos 4 situaciones acá, por ejemplo. Una donde tiramos los dardos y no pegamos en el blanco y están bien separados. Ahí no soy exacto porque estoy lejos del blanco, y tampoco soy preciso porque un disparo está muy separado de otro. Si me voy a este caso, tampoco soy exacto porque no doy en el blanco, pero todos los disparos dan muy cerca, entonces tengo más precisión. Acá en la posición número 4, vamos a llamar 4 a esto. Esto es 4. Y se suma esto y cambio la posición. Esto es 4. Y esto es 3. Entonces la situación 4 tiene mucha más precisión que la situación 3, pero no es exacto porque no está dando en el blanco. Acá, en ambos casos, soy exacto porque doy en el blanco, pero a la vez, en el punto 2, aparte de ser exacto, soy más preciso que en 1, porque todos los valores están más concentrados, tienen menos variación uno respecto del otro. ¿Se entiende la idea de exactitud y precisión? Sí. No son sinónimos. Sí, Bien. profe, Diga. por ejemplo, ¿podría dar otro ejemplo aparte del que acaba de dar? Y supongamos que vamos a medir, queremos pesar un cuerpo con una balanza electrónica. Y las balanzas electrónicas son muy precisas. Si yo
repito la medición varias veces, puedo lograr valores muy cercanos unos de otros, comparada con una balanza, supongamos, que tiene un verdulero de esas balanzas antiguas que tienen una pesita, con la varilla que se inclina, no se inclina, va a depender si hay viento, si estoy observando bien de frente, si estoy viendo de costado, si estoy tomando el centro de la varilla cuando queda horizontal en la misma posición. O sea, repito las mediciones varias veces y va a depender más del observador que del instrumento. En cambio, una balanza electrónica, yo el valor lo voy a leer en el display. Entonces, una balanza electrónica es más precisa que una balanza de ese tipo con la barrita que uno la va moviendo y va viendo que la aguja coincida con que la barra se quede en forma horizontal. Claro, una Pero, balanza analógica. claro, pero ahí podemos decir que la electrónica puede ser más precisa. Pero sin embargo, ¿qué pasa si la balanza electrónica tiene un error de calibración y está pesando de más? O sea, tiene un error de tara, entonces, porque se ha descalibrado, entonces todas las veces va a medir el mismo peso, voy a poner el paquete de arroz y va a pesar lo mismo, pero es muy precisa, pero me va a estar dando un valor erróneo. En vez de marcarme 1 kilo, me va a mandar 1,50 kg. Tiene un desfasaje de 50 gramos de error, entonces no es exacta, pero sí es precisa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otro tema que tenemos que ver es el de la notación científica, que es una forma que se utiliza para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de una forma más conveniente o práctica. Consiste en representar el número en cuestión como un producto entre un número que se llama mantisa por una potencia del número 10. La mantisa es un número positivo o negativo que tiene que ser mayor o igual a 1 y menor a 10. Y la potencia es un exponente entero, puede ser positivo, puede ser 0 o negativo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, 2,98 por 10 a la 8. Este número está bien expresado porque la mantisa es mayor igual a 1, menor a 10. En cambio, matemáticamente podría ponerse 29,8 por 10 a la 7, o 0,298 por 10 a la 9. Sin embargo, estas dos no cumplen con la condición de la notación científica, ya que acá la mantisa es mayor que 10 y acá la mantisa es menor que 1. ¿Se entiende? Sí. Sí, Hay que recordar que Profesor. todos estos temas de metrología lo van a ver de nuevo en laboratorio. Por eso estamos haciendo simplemente un repaso para poder después ya entrar en los temas del programa específicamente. Cuando tenemos mediciones, las mediciones pueden hacerse en forma directa, como el caso de la longitud utilizando una ruleta. Supongamos que acá tenemos un terreno que tiene esta forma y queremos medir, porque tenemos que hacer el alambrado, cuánto alambre necesitamos comprar. Bueno, necesitamos ver el perímetro de este terreno. ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos un instrumento que es una ruleta, pero que no nos alcanza para medir todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir cada lado por separado y después vamos a sumar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay mediciones que están realizadas con diferente cantidad de cifras significativas, diferente precisión, o apreciación, mejor dicho? Entonces, vamos a ver que tenemos que seguir ciertas reglas a la hora de sumar cantidades. Acá voy a hacer la suma, como ven, tengo cantidades donde no conozco qué decimales van, acá sí. Esta, por ejemplo, tiene una apreciación mejor. Logré medir con milímetros, acá con centímetros y acá con décimas de metro, o decímetros. Entonces, si voy a sumar todo esto, estas X en rojo acá no representan un 0, representan una incertidumbre, no sabemos qué valor va ahí. No tiene mucho sentido que yo sume este 3 con esto que no sé qué es. No puedo poner 3 acá porque esto no es 0. Entonces, directamente tengo que
acotar estas mediciones a una menor cantidad de decimales. En el caso de la suma y la resta, importa las cantidades decimales. Por supuesto, tienen que estar las mediciones en la misma unidad. En este caso están en metros todas. Entonces, voy a llevar las cantidades a la cantidad de decimales igual a la que menos tiene, o sea, un decimal. A estos dos los copio como están, a este lo llevo a un decimal, lo voy a dejar, como llega a 5, no pasa de 5, lo dejo en 1 nada más ahí, y el 5 lo descarto. Acá como esto es un 8, esto lo tengo que redondear a 3, 18,3 como está acá, y esto lo dejo así. Ahí hago la suma, y entonces sí tengo un decimal, y este es el perímetro, ¿sí? Con un decimal, y tengo 4 cifras significativas. ¿Se entiende? Tanto en la suma y la resta hay que tener en cuenta la cantidad de decimales. ¿Alguna pregunta? Eso que se la pasa al que tiene menos. Así es. Bien. Solamente en el que tiene menos decimales, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Todos Bien. tienen que tener la misma unidad, profe? Y sí, yo no puedo sumar metros con litros, con unidades de aceleración, con velocidad, estoy sumando longitud. Y entonces, y además, tiene que ser la misma magnitud, primero, que será longitud, y dentro de la misma magnitud tiene que ser de la misma unidad. Yo no lo puedo sumar. Si tengo metros con kilómetros, con centímetros, tendré que convertir todo a una sola unidad. Tengo que hacer conversión de unidades. ¿Bien? Claro, a eso me refería. A que tenía que estar todo en metros, en centímetros, en kilómetros, lo que sea, pero en la misma unidad. Con respecto a eso de las magnitudes y las unidades, vamos a volver sobre eso más adelante, cuando entremos a ver cada una de las magnitudes físicas que cuando van apareciendo en la teoría, ¿sí? Primero la longitud, después la velocidad, después la aceleración, después la fuerza, y ahí en cada caso van a estar sus unidades, y vamos a ver cómo se hace conversión de unidades en cada caso. No, a mí particularmente no me gusta hablar de hacer cálculos de conversión de unidades de magnitudes que todavía no conocemos o no hemos definido, entonces vamos a irlas viendo a medida que van apareciendo. Ya vimos suma y resta. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer cálculos? O sea, me olvidé de mencionar, ¿qué estamos haciendo acá? Una medición indirecta. ¿Qué significa medición indirecta? Obtenemos la medición del perímetro a partir de hacer cálculos basados en mediciones individuales que hemos hecho, directas. Cada lado lo medimos en forma directa con la ruleta. El perímetro lo medimos en forma indirecta sumando lo que habíamos medido en forma directa. ¿Bien? Y otra forma de cálculo de una medición indirecta puede ser el volumen de este cubo que está acá, donde medimos en forma directa sus lados, y en forma indirecta vamos a calcular el volumen. ¿Sí? Entonces tenemos este cubo que tiene como lados A, B y C. A tiene 7,1 centímetros, B 10,22 centímetros y C 14,340 centímetros. Tengo los lados medidos con diferente cantidad de cifras significativas, 2 cifras significativas, 4, 5. Lo que vamos a hacer es llevar todas las cantidades a la misma cantidad de cifras significativas que la que menos tiene, o sea, 2. Recuerden, en la suma habíamos tenido en cuenta los decimales, en la multiplicación y en la división vamos a tener en cuenta la cantidad de cifras significativas. 2, entonces a este lo voy a tener que llevar a 2, redondeo, trunco acá directamente en 10, ¿sí? Este 10,22 se transforma en 10, y esto se va a terminar transformando en 14. Tengo 2 cifras significativas, 2 cifras significativas y 2 cifras significativas. Multiplico y obtengo 994 centímetros cúbicos. Pero 994 centímetros cúbicos tiene 3 cifras significativas. ¿Cómo puedo convertir este número a 2 cifras significativas?
Notación científica. Truncando. Pero para poder truncar, primero tengo que poner notación científica. Fíjense que Tiene que pasar 994 a yo otra lo... unidad, ¿verdad? No, 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 no. El cambio de unidad no agrega cifras significativas. La cantidad de cifras significativas en una medición me da de alguna manera una idea de la calidad de la medición. Que yo la exprese en centímetros, en metros, en kilómetros, no me va a agregar calidad a la medición. Ya lo vamos a ver con notación científica. Pero en este caso, si bien 994 es lo mismo que 99,4 por 10, esto sigue teniendo 3 cifras, es igual a 9,94 por 10 a la 2, esto estaría en en notación científica, pero tiene 3 y lo tengo que truncar entonces y lo pongo como 9,9 por 10 a la 2. Entonces, ahí tengo 9,9 por 10 a la 2 centímetros cúbicos. 2 cifras significativas. ¿Bien? No hay un cambio de unidad para hacer esto. Sigue estando en centímetros cúbicos. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, suma, resta, cantidad de decimales, multiplicación y división, cifras significativas. Potencia y raíz, la cantidad de decimales. Acá tenemos un número que estamos elevando al cuadrado, tiene 2 decimales, hago el cálculo y trunco en 2 decimales. Lo mismo con la raíz, hago el cálculo, obtengo el valor, como tenía 2 decimales, llevo a 2 decimales el resultado. Bien, básicamente es eso. Esto, Profe, sí, ¿podría volver un segundito a la pantalla anterior? Disculpe. ahí. Sí, quiero ver una cosita. Perfecto, muchas gracias. Esto va a quedar grabado, ¿no? Después lo puede ver el video, lo puede volver, pausar y copiar lo que necesite. Bueno, como decía hace Profe, ¿y rato, por Teams dijo que la subía de clase? ¿Se vamos ponía de el link? nuevo. Usted, a ver, ¿usted es la primera clase hoy o no? ¿La mía? No. Sí. Ajá. ¿Y hace rato estuvo cuando expliqué dónde está la grabación o no? Hace un rato lo expliqué. Eh, claro que había dicho que estaba el link ahí, que es verdad, puede ser. Ajá. Sí, ¿qué es lo que no se entendía? Pregunté si se veía, si entendían. Ah, no, perdón, es que estaban haciendo ruido ahí. Justo estaban Bueno, acomodados. a ver, en el link ese está, en el índice están los links a las clases y a los videos, ¿sí? Después que lo empiecen a usar ya se van a acostumbrar. Habíamos hablado recién de mediciones directas y las indirectas. Las directas las realizamos con un instrumento y las indirectas haciendo cálculos con mediciones realizadas por instrumento. Y cuando tengo mediciones indirectas, ¿qué pasa con cómo aparece la incerteza? Acá vimos qué pasa con las incertezas cuando las representamos con cifras significativas. Y ahora vamos a ver cuando las representamos como cota de error. Esto que lo van a ver en laboratorio ustedes a esto. Cuando yo tengo una cantidad que la expreso con un error absoluto, ¿sí? Ustedes habíamos dicho al principio, acá, que este intervalo donde está la medición lo puedo expresar como un valor central más menos una desviación hacia arriba o hacia abajo. Este número es el valor medido y a esto le llamamos error absoluto. Entonces, un valor A ha sido medido, una cantidad, como un mejor valor con un valor absoluto, y B con un mejor
valor y un valor absoluto. ¿Qué pasa con el error de la suma? ¿Cómo queda la suma? La suma queda con un mejor valor de suma y un error de la suma. El mejor valor de la suma sumo los valores medidos, claramente, los mejores valores. Y el error sale sumando los errores absolutos. En la resta, ¿cómo voy a obtener el resultado de la resta? Restando, pero el error no se resta. El error también es la suma, error absoluto. En suma y resta los errores absolutos se suman. ¿Bien? ¿Vieron algo de esto en el curso de ingreso? Sí, vimos eso. Bien. Sí. Perfecto. Sí, Algunas consideraciones a tener en cuenta con las mediciones y cómo tienen que quedar correctamente acotadas. En general lo que buscamos es que el error absoluto tenga una cifra significativa. Entonces, este valor lo tengo que poner como esto, como 0,8. Pero además, las cifras tienen que tener una cifra significativa. El 0,8, la cifra significativa es el 8. Y está en la posición decimal. Por lo tanto, la cantidad de decimales que tiene que tener este como un máximo es igual hasta dónde está la cifra significativa del error absoluto, hasta las décimas. Entonces, este 0,6 al final está de más, y hay que acotarlo de esta manera. ¿Sí? Error absoluto con una cifra significativa, y la posición decimal de la cifra significativa coincide con la cantidad de cifras decimales que tiene el mejor valor. ¿Se entiende lo que dije? Y, profe, ¿qué pasa con el 006? Desaparece así de la Sí, porque nada. queda contenido en el error. Recuerden que acá era 0,765 y yo tomé un intervalo de error mayor. O sea, mientras yo agrande el error, no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el valor real está entre 15,6 más 0,8. Eso incluye 15,606. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. En la multiplicación de valores medidos indicados con error absoluto, el resultado lo obtengo multiplicando los mejores valores, pero la pregunta es ¿qué pasa con el error? Bueno, el error relativo de la multiplicación, ¿qué es el error relativo? El error absoluto dividido en el mejor valor. Se obtiene sumando los errores relativos de los factores que estoy multiplicando. Una vez que tengo el error relativo, lo voy a multiplicar por el mejor valor y obtengo el valor absoluto, el error absoluto. ¿Sí? O sea, en el caso de estas dos mediciones, el error absoluto multiplico el error relativo, por el mejor valor y obtengo el error absoluto. Lo mismo sucede en la división. El error relativo de la división es la suma de los errores relativos de los elementos que estoy dividiendo, de las mediciones que estoy dividiendo. En el caso de la potencia, el error relativo es el producto del exponente por el error relativo del elemento que estoy elevando a esa potencia. ¿Por qué? Porque es una multiplicación del elemento por sí mismo varias veces. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. profe. No, profe. Bueno. El tema de estimación. Estimar una cantidad física significa poder calcularla de una manera muy aproximada, y expresarla como orden de magnitud. Entonces, supongamos como ejemplo que tenemos que calcular cuántos billetes, en el caso de este ejemplo, el dólar, habría que apilar uno encima del otro para poder cubrir una distancia igual a la que separa la Tierra de la Luna. La distancia
es de 40.000 kilómetros. Entonces vamos a hacer un cálculo rápido. ¿Qué se hace? Bueno, supongamos que empezamos a tomar en la estimación, tomamos consideraciones iniciales aproximadas. Entonces decimos, bueno, a ver, supongamos que en 1 milímetro entran 10 billetes. Bueno, ¿cuántos billetes entrarán en 1 kilómetro? Bueno, tengo que hacer una conversión. 10 billetes por milímetro, cambio las unidades, y a este milímetro tengo que poner kilómetros. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que multiplicar por 1. ¿Qué sería eso? Bueno, quiero simplificar este milímetro y quiero que me aparezca metro acá. Entonces, 1 metro son 1000 milímetros. 10 a la 3 milímetros dividido 1 metro, esto equivale a 1. ¿Sí? Y después, 10 a la 3 metros es lo mismo que 1 kilómetro. Entonces, ¿qué tengo acá? Que puedo simplificar milímetro por milímetro, metro por metro, y me termina quedando billetes sobre kilómetros. Y 10 por 10 a la 3, por 10 a la 3, 10 a la 7 billetes por kilómetro. La otra forma, que quizá a mí me gusta más para hacer esto, es decir, 10 billetes por milímetro. Si yo lo quiero convertir a kilómetros, bueno, yo voy a poner 10 billetes acá. 1 milímetro, ¿cuántos kilómetros son? 10 a la menos, fíjense, milímetro es la milésima parte del metro, 10 a la menos 6. Y el kilómetro son 1000 metros, o sea, en 1 metro tengo 10 a la menos 3. Entonces tengo 10 a la menos 6 kilómetros en 1 milímetro. O es lo mismo que decir que en 1 kilómetro tengo 1.000.000 de milímetros. Bien. Y esto termina quedando, este 10 a la menos 6 pasa arriba, como 10 a la 7 billetes por kilómetro. Que es lo que tenemos acá. ¿Y cuántos billetes van a entrar en 400.000 kilómetros? Bueno, 400.000 es 4 por 10 a la 5 kilómetros. Multiplico la cantidad de kilómetros por la cantidad de billetes que entran en 1 kilómetro. Simplifico kilómetro con kilómetro y me queda 4 por 10 a la 12. Entonces, 4 millones de billetes tendría que apilar aproximadamente para poder cubrir 400.000 kilómetros de distancia. ¿Bien? Eso es estimación. No es exacto, pero nos da un orden de magnitud. Perdón. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, pero bien. Bueno. Ahí voy a hacer una pausa. Voy a detener la grabación de esta parte porque lo que sigue lo quiero poner separado, que es vectores. Creo que había alguien pidiendo entrar acá a la comisión 1K2.